Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de las familias tipográficas. Las tipografías se pueden agrupar de acuerdo a determinadas características visuales que se mantienen y esas regularidades hacen que se las pueda clasificar. ¿De qué características hablamos? Bueno, principalmente si tienen o no serif, la forma de ese serif, si es un serif agudo, así que termina como en puntita, o es un serif lineal y recto, la relación del serif con el bastón, si se relacionan por una curva o se relacionan angularmente, y la uniformidad o variabilidad del trazo. Cuando hablamos de las tipografías romanas, habíamos aclarado que hay tipografías que los trazos ascendentes son más finos y los descendentes son más gruesos. Y esa característica también hace a las familias, ¿sí? Entonces, básicamente hay como 4 grandes familias: la romana antigua, la romana moderna, la egipcia y las sans serif. Las romanas antiguas tienen estas características. Tienen serif, el serif se relaciona por medio de una curva, con el bastón, es un serif agudo, ¿sí? Termina así como en una punta, y los trazos son variables, pero no muy variables, pero sí podemos observar una variabilidad en el trazo. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones conocidas de estas tipografías. Todas estas marcas verán que tienen esta tipografía romana antigua, ¿sí? Dior, Mercedes-Benz, Ralph Lauren, Bacardi y unas cuantas más también. La tipografía romana antigua es, miren, yo les cuento una anécdota. Una vez un grupo de alumnos tenía que diseñar una marca como de un centro de estudios orientales. Y para hacer la marca eligió una tipografía romana antigua. Me pareció la peor elección del mundo, ¿sí? La tipografía romana antigua es una tipografía muy, muy occidental. Si tenemos que escribir la Biblia, lo escribimos, o sea, ese título lo ponemos en una romana antigua. Y es una tipografía muy, muy clásica también, ¿verdad? Como se puede observar. Las tipografías romanas modernas lo que tienen como característico es que tienen serif. El serif suele ser recto, no es exclusivo, pero suele ser recto. El serif se suele relacionar con el bastón por medio de un ángulo, y lo que es característico de la familia, o sea, la marca de familia, es que los trazos son muy variables, son marcadamente variables, los ascendentes muy finos y los descendentes muy gruesos, como vemos en estas aplicaciones bastante conocidas. Todas estas marcas utilizan como tipografía familiar la romana moderna. Las tipografías egipcias tienen serif. Los serif se suelen relacionar angularmente, pero lo que tienen como marca de familia para que una tipografía sea egipcia es que el serif es tan grueso como el bastón. Eso es lo propio de esta familia, que ese serif es tan grueso como el bastón. Y por lo general no son muy variables los trazos. Acá tenemos algunas aplicaciones en 3 marcas. Verán que son bastante parecidas. Y finalmente tenemos las familias sans serif o de palo seco, que obviamente lo que tiene de característico es que no tiene serif. Es muy efectiva como tipografía. Van a ver alguna que otra marquita conocida que usa sans serif. Fíjense, todas estos gigantes del mercado optaron por tipografía sans serif. La sans serif es muy legible, es muy estable, y si observan las marcas que puse de la línea hacia la derecha, en realidad Microsoft también debería estar allí. No solo son
tipografía sans serif, sino que es exactamente la misma tipografía, es la tipografía helvética, una de las más estables que existe, es una de las tipografías más versátiles, más dúctiles. Yo soy fan de la helvética 100%. Si ven, después le prestan atención a esta presentación, este PowerPoint, está todo lo que yo escribí en títulos y demás, está hecho en helvética, está hecho en esta tipografía. Cuando yo cuento esto, yo tengo un documental sobre la helvética, después por ahí se los comparto. Y me miran así, cada vez que explico mi fanatismo por la helvética, me miran como diciendo, pobre, qué friki que es. Pero la verdad es que es tan hermosa y tan estable, no es una Arial, es distinta. Y de hecho, uno puede escribir te amo en helvética y funciona, y escribís te odio en helvética y funciona. Es perfecta la helvética. Bueno, estas marcas, estos gigantes, Toyota, American Airlines, Microsoft también, Jeep, Oral-B, Panasonic, bueno, 3M, todas están hechas en esta tipografía sans serif en particular, en la helvética. Y vamos a ver ahora que hay un pequeño monstruo que también viró su marca de tener serif a no tenerlo. Miren quién apareció. Google hace relativamente poco, ¿sí? Cambió su tipografía, cambió su marca y varió hacia un sans serif. Hacia un sans serif muy redondo, muy geométrico, muy lindo también. Y después de estas 4 familias, tenemos agrupadas todas las familias o las fuentes de fantasía. ¿Sí? Ven el título que dice las fuentes de fantasía, bueno, eso está escrito en helvética. Pero el resto está todo escrito en tipografías de fantasía, que se las denomina así porque no pueden agruparse en ninguna familia tipográfica. Hay muchas marcas muy reconocidas que usan tipografías de fantasía y de hecho estas marcas, la identidad de la marca está basada en la tipografía y tiene un rol absolutamente fundamental. Muy bien, sea cual fuere la familia tipográfica que elijamos, hay algo que debemos saber que es un poco la estructura de una tipografía. En sus alturas, a cualquier letra puede moverse en 3 alturas, alto, medio y bajo. Las mayúsculas y los números van a ocupar el nivel medio y alto. Los únicos que invaden el espacio bajo son algunas letras, pero cuando las escribimos en minúscula. Cuando diseñamos, tenemos que saber que si queremos dar distintas apariencias o variedades visuales a nuestro diseño, no hace falta poner 4, 5, 6 tipografías distintas, porque eso realmente hace como una especie de circo tipográfico que no es muy agradable. ¿Por qué? Porque tenemos otra solución, que es usar las variables visuales que tiene cualquier tipografía en sí misma. Una tipografía yo tengo muchas formas de variarla. Por ejemplo, cambiando el tamaño, cambiando la proporción, puede ser esta variedad en particular se la suele tener poco en cuenta y es muy efectiva si quiero dar variedad visual, ¿sí? Trabajar con la proporción, desde condensado hasta expandido, tengo muchas formas y muchos niveles. Cambiar la densidad tipográfica. ¿Sí? Aquí tenemos la misma tipografía, esta helvética de la cual hablábamos, ¿sí? En ultralight, light, normal, bold y black. O sea, son las distintas densidades o tonos de los bastones. La dirección, derecha o bastardilla. A veces, o itálica, también se le dice. Aquí en Argentina se le dice también cursiva, pero esto genera como cierta confusión con las tipografías que son en sí mismas cursivas. Lo correcto es decir itálica o bastardilla. Entonces, aquí les propongo unos ejemplos de la misma tipografía bien variada.
Aquí fíjense que en todos los casos no están variados ni el tamaño tipográfico ni el color. Simplemente hay otras variedades que estamos teniendo en cuenta. También hay que pensar que el interlineado hace una diferencia visual y por supuesto el color. Si nosotros variamos de color las tipografías, también esto va a dar mucha diversidad visual en el diseño. Y entonces, para finalizar, les quiero proponer 4 piezas que están trabajadas, 4 piezas de diseño que están trabajadas íntegramente en cuestiones tipográficas. Y me parecen unas piezas tan brillantes, casi sublimes. Excelente, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar una pieza que la hizo Radio Beethoven. Radio Beethoven es una radio que es dedicada a la música clásica. Y en un momento, cuando murió Luciano Pavarotti, que era un tenor, fue un tenor genial, Radio Beethoven sacó esta gráfica sin imagen, solo con tipografía. También me pareció fantástica. Lo único que no queríamos escuchar de Pavarotti, o sea que se había muerto. ¿Sí? En esta tipografía romana, antigua, clásica, solamente eso en un fondo negro me pareció realmente algo muy, muy acertado. Y les dejo para el final una de las mejores piezas de diseño basadas en tipografía que vi en mi vida, que fue la tapa del diario Página 12, el día que murió Videla, el gran monstruo argentino, ¿sí? Uno de los más sanguinarios dictadores de la última dictadura militar. Cuando murió Videla, Página 12 sacó esta tapa. Maravilloso. Bueno, espero haya gustado la presentación de tipografía, hayamos aprendido algo y sobre todo a pensar en el momento que elegimos una tipografía, un diseño tipográfico, bueno, alguna de estas variantes que aprendimos.